Bien. Este, ok, entonces, habíamos mencionado que este, que este símbolo del número lo vamos a leer así como cardinalidad de un conjunto. Y en el caso de conjuntos finitos, simplemente nos dice la cantidad de elementos que tiene, que va a ser un número natural. Y la cosa con los conjuntos infinitos, pues, es un poquito más enredada. Y le vamos a ir entrando a eso. A ver, nada más déjenme ver una cosilla. Ok. Bueno, antes de ver, les voy a platicar un cuento resumido. Este cuento se llama Ion, el silencioso, el lechero interestelar, que es un cuento de Stanislaw Lem, que viene recopilado en un librito de Vilenkin que se llama Stories About Sets, algo así como historias acerca de conjuntos. El caso es que en esta historia hay un vaquero espacial y va viajando por el espacio y se encuentra con un hotel infinito. Entonces, bueno, pues resulta que llega el vaquero espacial al hotel y le dicen en la recepción que está lleno el hotel, que en cada una de las habitaciones, en la habitación 1, en la 2, en la 3, etcétera, hay una habitación por cada número natural, pues hay un huésped ocupando la habitación. Entonces, se preguntan si eso significa que ya no puede entrar el nuevo huésped, el vaquero, o hay manera de reacomodar a los huéspedes para que entre en una de las habitaciones, para que quede libre una habitación. Entonces lo que hacen en recepción es decirle a cada huésped que se pase a la siguiente habitación. Esto quiere decir que el que está en la habitación 1 se pasa a la 2, el que está en la 2 se pasa a la 3, y así, de manera que todos con simplemente recorrerse una habitación, pues queda desocupada una, porque en la habitación 1 ya no hay nadie, ¿verdad? De manera que el nuevo huésped puede ocupar esta habitación desocupada. Esta primera parte de la historia nos muestra que, a diferencia de los conjuntos finitos, en este caso, los conjuntos infinitos como el que estamos hablando, que es el conjunto de los naturales, si tú le agregaras un elemento nuevo que no tenía, la cantidad de elementos que tienes sigue siendo la misma cantidad. ¿Lo ven? Porque no se construyeron nuevas habitaciones, eran las mismas habitaciones que tenían originalmente. Sin embargo, se pueden reacomodar los números para que, agregando un elemento nuevo, haya un huésped en cada habitación. Eso quiere decir que hay una biyección, ¿verdad? Entre los huéspedes, el conjunto de huéspedes y el conjunto de habitaciones. ¿Están de acuerdo? Así es, profe. Bien. Bueno, entonces Sí, ahora sí. déjenme anotar aquí. Entonces, en el primer caso, tenemos aquí la habitación 1, la 2, etcétera, la enésima, etcétera. Entonces, en la recepción lo que hacen es decirles que el 1, el que está en la habitación 1, en el primer caso todas están ocupadas, ¿no? Aquí le voy a poner huésped 1, huésped 2, etcétera, huésped enésimo, etcétera. Entonces, luego en la habitación 1 queda libre y en la habitación 2 se pasa el huésped que antes estaba en la 1, etcétera.
De manera que en la habitación enésima, ¿qué huésped queda aquí? N-1. El n-1, ¿verdad? Muy bien. Y esta queda libre, y al agregar al nuevo huésped, pues vuelve a quedar llena la habitación. Aquí le voy a poner la B del vaquero. Y nuevamente, al hacer este reacomodo, sigue habiendo una biyección entre los huéspedes, entre el conjunto de huéspedes y el conjunto de habitaciones, aunque el conjunto de huéspedes ahora es distinto al que teníamos, ¿verdad? En este caso teníamos el huésped 1 hasta el enésimo, y sigue la lista, y este está contenido propiamente en el conjunto donde ahora tenemos al vaquero y a los mismos huéspedes que ya teníamos. O sea, uno tiene menos Entonces, elementos que el otro, pero son iguales en cuanto a cardinalidad. entonces no tiene menos elementos, ¿no? Los conjuntos son distintos, pero tienen la misma cantidad de elementos. ¿Lo ven? Ok. Eso no pasa con los conjuntos finitos, ¿verdad? Disculpe, A todo el profesor, mundo creo. le queda claro que este conjunto tiene la misma cantidad de elementos que este. No, a mí no. Sí, profe. ¿Qué vamos a usar? Ya había hecho esta observación, que si la cardinalidad del conjunto A es igual a la cardinalidad del conjunto B y la cardinalidad del conjunto B es igual a la cardinalidad del conjunto C, entonces, ¿qué cosa? La cardinalidad del conjunto A. A y C tienen la misma cardinalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te llamas, compañera? Que deseas que no te queda claro por qué. Sí, Gilberto. Misma cantidad de elementos significa misma cardinalidad. ¿Sale? Sí, Gilberto. Dime. Entonces esa igualdad, o bueno, la igualdad de cardinalidad de ahí, no es más que notación, ¿no? Eso solo está diciendo que hay una función biyectiva entre esos dos, Ajá. conjuntos. Pero este símbolo lo que te está diciendo es que la cantidad de elementos que tiene este conjunto es la misma que esta. Ujú. Pero eso es solo para ¿Y qué abreviar quiere que decir eso? existe. Ajá, Una biyección, ¿verdad? ajá, Pero ¿estás de acuerdo que si hay una función biyectiva entre A y B es porque tienen que tener la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Los puedes poner ajá, los elementos de A y con B uno a uno, en el sentido de que es una función inyectiva y además cubres a todos los elementos de B. ajá. Los puedes Ok, aparear bien, ¿te das cuenta? ¿Estás de acuerdo que tiene sentido esto, no? Interpretar sí, esto, el que existe una función biyectiva entre A y B, quiere decir intuitivamente que tienen la ajá, misma cantidad de elementos. ajá. Pero suena sensato, ¿no? Sí, pero entonces, creo que no formulé bien mi duda. O sea, la razón por la cual esa observación que puso ahí de que estas dos igualdades implican la tercera, Ajá, la razón de que no sea tan inmediata es porque que la cardinalidad de un conjunto sea igual a la cardinalidad de otro es abreviar que existe esa biyección, ¿no? ajá. Ahora, Sí. ¿cuál va a ser la biyección entre A y C? Va a ser la composición entre la composición que hay aquí, perdón, Ajá, y entre la biyección que hay aquí y la que hay aquí. Pero como no todo el mundo ha visto composición, ahorita lo voy a dejar pendiente. Esta implicación creo que es evidente para todos que es verdadera, ¿no? Intuitivamente es clara, ¿están de acuerdo? Si dos conjuntos, estos A y B tienen la misma cantidad de elementos y B y C tienen la misma cantidad de elementos, entonces A y C tienen que tener la misma cantidad de elementos. Intuitivamente es evidente, ¿verdad?
La demostración la vamos a hacer después. ¿Sale? Ok, ¿Hasta aquí gracias. vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí, profe. No. Entonces, fíjense que cuando tenemos que en cada huésped de los originales hay uno en cada habitación, eso quiere decir que hay una biyección entre este conjunto y el conjunto de los naturales, ¿verdad? Sí, Iván. Ah, que yo tengo una duda. Es que no me queda claro por qué el conjunto de H1 a HN dijo que era igual, ¿no? ¿Cómo? Más fuerte. Dijo que era igual, ¿no? El conjunto de H1 a HN y B a HN. Ajá, bueno, estos dos. Ajá. Dijo ¿Qué? que eran Esos iguales. dos. ¿Qué? A ver, este símbolo, ¿qué significa? Ah, no, es que no lo alcanzaba a ver. Es subconjunto propio de. ¿Eso qué significa? Que todos estos elementos aparecen acá, eso es obvio, ¿verdad? Ujú. Pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque V aparece aquí, pero no aparece acá. Solamente se diferencia por un elemento. Ajá. Ok. Sin Así es. embargo, tienen la misma cantidad de elementos. ¿Por qué? Déjenme quitar una cámara. ¿Por qué tienen una cantidad? ¿Por qué tienen la misma cantidad de elementos? Porque aquí, cuando hay un huésped de los originales en cada habitación, tenemos una biyección entre el conjunto de los huéspedes que estaban originalmente y las habitaciones del hotel. ¿Está clara la biyección? Sí. Y luego, a los huéspedes que estaban originalmente, los reacomodas, los haces mover una habitación, que es a la habitación siguiente, te queda desocupada la primera, ahí metes al nuevo huésped, que es el vaquero, y entonces ya al haber acomodado a todos los huéspedes originales junto al vaquero, uno en cada habitación, esa es la biyección. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso quiere decir que este conjunto tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los naturales y este también. Y por esta observación de aquí, entonces este conjunto y este conjunto tienen la misma cardinalidad, aunque sean diferentes. Ah, ok. Ya. Sí, nada más que me había confundido. Perdón. Gracias. ¿Verdad? Sí, ¿de qué? Bueno, de hecho, si luego llega una nave espacial, déjenme mandar las fotos de esto. Se está aventando ejemplos más chido, profe, ¿eh? Cuando nos lo di a nosotros no nos puso ejemplos así bien divertidos. ¿No? No, yo ahorita dije, ¿y dónde salió el vaquero? A nosotros no nos habló de un vaquero. Qué aburrido era, ¿eh? Según yo, no le tocó a Yadira, a lo mejor no entraste a su clase. No, profesor, estoy seguro de que ese hotel le tocó a usted. Me acuerdo perfectamente. Ah, bueno. O sea, sí platiqué de la historia. Así es. Ok, pero le estoy contando mejor, dices. Exacto, ya se hizo más chido, profe. Qué bien, se va ablandando con los años. Bueno, luego llega una nave espacial con una cantidad de nuevos viajeros espaciales, ¿no? Bueno, ahora les voy a poner aquí viajeros espacial 1 y M. Van a ser o vaqueros K, le voy a espaciales. poner pues, viajeros espaciales. No solo hay vaqueros, sino hay de todo. Bueno, y ya teníamos nuestro hotel en cada habitación tenemos un huésped. Aquí está el enésimo huésped y se sigue, es infinito el hotel. Entonces, en la habitación 1
Ya le volvemos a cambiar de nombres a los huéspedes. Ahora el vaquero está en la es el huésped 1, luego está el huésped 2, que antes era el 1, nada más renombramos. ¿Sabe? Para no hacernos bolas con los nombres. Y ahora la meta es acomodar a estos nuevos viajeros, uno en cada habitación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que mover a los huéspedes de habitación otra vez, ¿verdad? Sí. ¿A dónde voy a mandar al huésped 1? ¿A la cama 1? Cuando son qué? Pues aquí está la habitación K. La habitación 2, ¿no? 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 Porque ahora pueden ser 100 estos, ¿no? O 1000 o 1,000,000. Entonces, si fuera 1,000,000, tienes que dejar 1,000,000 libres y al que estaba antes en la habitación 1 lo mandas a la habitación 1,000,000 más 1, o sea, 1,000,001, ¿no? No, Y sería en la mandas cama acá 1. al camas 1, ¿verdad? Y a la camas 2, al huésped 2, me sigo abajo, ¿eh? A la habitación camas 3, el huésped que antes estaba en la habitación 3, y así nos seguimos, ¿verdad? Estas quedan libres y ahora podemos acomodar aquí al viajero 1, al viajero 2 y al 10º viajero. ¿Cuál es la moraleja? Que nunca se acaban. O sea que, Siempre va a haber la misma aunque estaba cardinalidad. lleno, Podemos el nuevo acomodar cualquier conjunto, número finito, ¿no? Que Exacto, siempre o podemos. sea, la cardinalidad del conjunto, bueno, del conjunto, de los huéspedes originales, que ya aquí estaba el vaquero del inicio, ¿no? Bueno, la cardinalidad de este conjunto es la misma que la cardinalidad de la unión de dos conjuntos. ¿Cuál? Pues el de los viajeros espaciales y el que ya teníamos que era infinito, ¿no? Así es. Entonces, si a un conjunto infinito le agregas una cantidad finita de elementos, o sea, nuevos elementos, no cambia la cantidad de elementos que tienes, ¿verdad? Profe, ¿cuánto vale K? Lo que quieras. ¿Cuánto quieres que valga? Ah, bueno, es que 10,000 como hace rato había millones. dicho que 1,000,000, pensé que valía 1,000,000. Pero puede valer 1,000,000, puede valer 10, puede valer 100,000 millones, 7, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, aquí la Profe, observación es que, dame un momento, si a un conjunto infinito le unes, le agregas una cantidad finita de nuevos elementos, el conjunto nuevo tiene la misma cantidad de elementos. ¿Cómo ven? ¿Qué pasa, compañera? no, nada más era eso, que si solo pasaba con los conjuntos infinitos, pero sí, ya vi que sí. Sí, ¿verdad? Está claro que a los conjuntos finitos esto no les pasa, ¿verdad? No, no, eso no pasa. Pues lo voy a poner aquí.
lo anterior no se cumple para conjuntos finitos. ¿Sale? Bueno. Luego llega una nave espacial más grande. Una nave espacial infinita. Entonces tenemos el viajero 1, el viajero 2, el enésimo viajero, y ahora es una infinidad. Nuevamente le cambiamos los nombres a los huéspedes con los que ya tenían para que sea más fácil. Aquí está la habitación 1, la habitación 2, ¿qué le voy a poner? Bueno, la enésima habitación. Y aquí está el huésped 1, el huésped 2, el enésimo huésped, y la lista sigue. ¿Caben o no caben los nuevos viajeros en el hotel? Sí, sí caben. Sí caben. Sí. ¿Pero cómo los reacomodas? Pues, por ejemplo, puedes acomodarlos a que los huéspedes se pasen a la habitación 2N. Exacto. Pues, por ejemplo, el 1, Donatiu le sabe. el huésped 1, que estaba originalmente, lo pasamos a la segunda habitación. Y el huésped 2, ¿a dónde lo mandamos? Pues a la 4, ¿no? Este es el huésped 1. Y el huésped 2 aquí. Luego viene la 5, la 6, y a la aquí 6. metemos al huésped 3. Y nos Es decir, seguimos. ocupamos todos los pares, ¿no? Ocupamos las habitaciones pares, de manera que en la habitación 2N vamos a meter al enésimo huésped, que estaba originalmente, ¿verdad? Sí. Luego aquí viene la 2N más 1. Y se sigue. Sí. ¿Y a quién vamos a meter a la habitación 1? Al viajero. El primer viajero. El primer viajero. ¿Y en la 3? Al viajero 2. En la 5. Al viajero El 3. viajero 3, etcétera. ¿Este quién es? El viajero N. El enésimo, ¿verdad? Fíjense, el viajero 1 va a la habitación con el primer número impar. El viajero 2 va a la habitación con el segundo número impar. El tercer viajero se va a la tercera habitación es el tercer número impar, y así. Mientras que el huésped que estaba antes, el primero se va a la habitación con el primer número par. El segundo huésped se va a la habitación con el segundo número par, y así sucesivamente, y esta es la fórmula. Sí, Manuel. Que en realidad el viajero N iría en 2N-1. En 2N-1 iría el viajero N-1. Tienes toda la razón. Bueno, depende. Si tomamos N0, ya no, pero no estamos tomando N igual a 0 porque no tenemos habitación 0, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces tenía que poner aquí en mi diagramita. Entonces este sería el viajero N más 1, ¿verdad? Sí. Sí. Porque cada viajero está en la habitación 2N-1, ¿no? Sí, es que está en el impar anterior al que corresponde aquí, ¿no? No en el siguiente impar, sino en el anterior a ese. O sea, los viajeros que comparten índice con el huésped original, el viajero está en la habitación anterior, no en la siguiente, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, ya, aquí está bien ya así, ¿verdad? Ya con el más 1 aquí abajo. Noten que este más 1 es del tamaño de la n. ¿Ok? A este número le está sumando 1.
Bueno, ahorita se ve pixelada la imagen, pero entonces aquí estamos, fíjense que tenemos una función. Aquí tenemos una función. La función va del conjunto de viajeros, que lo voy a denotar así, B sub I, donde la I es un índice natural, unión, el conjunto de huéspedes originales, H sub I, donde la I también es un número natural. Este es el dominio de la función, ¿lo ven? A ver, ¿cómo estuvo? ¿Están de acuerdo? Aquí estamos construyendo una función, ¿se dan cuenta? Estamos asignándole un número natural a cada viajero y a cada huésped que teníamos originalmente. Pero es una función Por con eso dos conjuntos como su dominio. no, es un conjunto, nada más que es la unión, conjunto de viajeros con el conjunto de huéspedes originales. Ok, ok, ok. Esto es un solo conjunto, ¿verdad? A cada uno de estos le estás asignando un número natural, el número de la habitación. ¿Están de acuerdo? Sí, entonces el contradominio viene siendo la cantidad de habitaciones, ¿no? ¿Qué conjunto? Sí, pero las habitaciones las identificas con un número, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contradominio? Pues el conjunto Los de los naturales, ¿verdad? naturales. ¿Están de acuerdo? Sí. Sale. Bueno, y ahora sí, F de BI, estamos diciendo, ¿no? Al I más 1. A 2I más 1. Y F de HI va a 2 veces I para toda I en N. Esta es la fórmula que me dice a dónde mando a cada viajero y a cada huésped. ¿Se dan cuenta? Profe, es I la letra que está al lado del 2, ¿no? Y Se ve sí, borroso. sí, se ve borroso. Le puse ahora Is en lugar de Ns. ¿Sale? Al subíndice ahora le puse la letra I en lugar de N, como aquí. Es lo mismo que estoy diciendo que la I es un número natural. A ver, les voy a mandar la foto. Nada más, la observación aquí es que F es biyección, es biyectiva, y eso implica que la cardinalidad del conjunto de viajeros unión el conjunto de huéspedes que estaban originalmente es la misma que la de los números naturales. Y además aquí, Oiga, profe, una la pregunta. cantidad... Espérame tantito. La cantidad de viajeros que teníamos originalmente, pues es la misma que la cantidad de números naturales. Porque a cada viajero le estamos asignando un número natural y es la misma cantidad de huéspedes que había originalmente. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahí en donde puso F de VI igual a 2I más 1? Ahí no era como decía mi compañero hace rato, 2I menos 1. ¿O por qué es más 1? Ah, no, porque aquí le había puesto el I más 1, ¿verdad? Aquí. No. Sí, entonces déjame corregir eso. Dijimos que sí me faltó el más 1 aquí, ¿lo ves?
Ah, o sea, Ah, B y sí. más 1 en la función. Ajá, es que el, eh, el viajero n+1 va a la habitación 2n+1, ¿no? Entonces aquí me faltó el +1. Ah, no, ahí no. Ya hice un lío aquí. Déjenme hacer mi corrección. Sí, abajo, ¿no? Era abajo. Abajo. Era abajo. A ver, déjenme poner esto aquí. Aquí va ahí. Aquí va y. Era aquí abajo. Aquí es el +1. Ya. Ahora sí está bien, ¿verdad? Gracias. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense. Este conjunto tiene la misma cantidad de elementos que los naturales, este también, y la unión de esos dos, que son conjuntos ajenos, me sigue dando la misma cantidad que números naturales. Entonces ya me pueden decir, contestar mejor la pregunta que les había hecho antes. Y es, ¿hay más números pares o números naturales? Tienen la misma cantidad, ¿no? Es la misma cantidad, ¿verdad? Y de hecho hay la misma cantidad de números impares que la misma cantidad de números pares que la misma cantidad de números naturales, ¿lo ven? ¿Les parece sorprendente o se están aburriendo porque eso era obvio? Es que Está sí muy parece interesante. No, sí muy... está chido. Al contrario, mi cerebro lo sigue asimilando. Ah, Es contraintuitivo, ¿verdad? Sí, es que una sí, cosa la verdad sí. es verlo en un video, así explicado por fuera, y otra cosa es ya demostrarlo, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, aunque la demostración no la hemos escrito en limpio, de manera formal, pues ya el argumento ya prácticamente ya ahí está, ¿no? ¿Y en qué consiste la demostración? Como ya tenemos la definición de qué significa que dos conjuntos tengan la misma cantidad de elementos, es decir, la misma cardinalidad, entonces ya podemos dar una demostración formal, que es dar la función, que ya prácticamente es lo que hicimos. ¿Sale? Bueno. Ahora, para que se les termine de voy a decir, de volar la peluca. A lo mejor algunos van a entender la referencia. Bueno. A ver. Ahora llega una infinidad de naves, cada una con una infinidad de viajeros. Entonces, esta es la nave 1. En la nave 1 va el viajero de la primer nave y es el primer viajero. O sea, en el subíndice hay dos números. Luego, el siguiente viajero es el que va en la primer nave, pero es el segundo viajero. Luego aparece el viajero de la primer nave, pero es el tercer viajero. Y así se siguen. De manera que aquí aparece el viajero en la primer nave, pero es el enésimo viajero. Y así se siguen. Entonces, en la nave 2, ¿quiénes son los viajeros? ¿Qué etiquetas me conviene ponerles? Sería el viajero, bueno, B subíndice 2 y 1, ¿no? Así es el primer viajero de la segunda nave, ¿verdad? Luego aparece el viajero de la segunda nave, pero es el segundo viajero. Luego aparece, ¿eh?
¿Podría repetir desde el inicio? Es que se me cortó el internet y perdí la referencia de... Aquí aparece el viajero de la segunda nave, pero es el primer viajero. Luego es el viajero en la segunda nave, es el segundo viajero. 2, 3. Y se sigue, y aquí aparece el viajero de la segunda nave, pero es el enésimo. Y la lista es infinita. ¿Escribo los de la nave 3 o me voy a la késima nave? A la caísima. A la décima. A la décima. Sale, entonces aquí tengo la késima nave. Sí, Gilberto. Disculpe, fue un error. Ok. Entonces, ¿aquí quién aparece? Es el viajero de la késima nave, pero es el primero. Luego B sub K, 2. Luego B sub K, 3. Y así se sigue y aparece aquí B sub K, N, ¿verdad? Y se sigue. Y la lista sigue. ¿Cabrán todos en el hotel? Sí. No. Sí. A ver, hay dos opiniones. ¿Qué procede? ¿Quien grite más va a tener razón? Hay que demostrarlo. Argumentar por qué sí o por qué no. ¿Quien saque la marcha más grande va a tener razón? Quien dé el mejor argumento, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, pues los que dicen que sí, den un argumento, los que digan que no, den un argumento. Pues es que... Ah. Ya hay varias manos levantadas. A ver, bueno, le voy a dar la palabra a Juan Pablo, que levantó la mano. A ver, Juan Pablo. Ok, ya, estaba viendo, o sea, siempre y cuando los podamos contar a todos, entonces sí se puede. Y pues ya había visto videos de este tipo de cosas y recordé que esto puede hacerse como, como con los racionales. Podemos tomar el viajero 1 de la nave 1 y después hacer como una líneas diagonales. Podemos tomar después al viajero 1 de la nave 2 y el viajero 2 de la nave 1. Después al viajero 1 de la nave 3, al viajero 2 de la nave 2, al viajero 1 de la nave 3. Okay, al viajero 3 de la nave 1. Este que está aquí le asignas el 1. Ajá. Este el 2. Bueno, da igual en qué orden vas por las diagonales, pero sí, exactamente. Después el 4 sería el viajero. La diagonal que se refiere a su compañero es la diagonal que va de este acá. Ajá. Y luego este es el 3. Este el 3, es el 4. el 4, el viajero 1 de la nave 3. Ajá. Y la diagonal a la que te refieres es esta. Exacto, exacto. Sí. Este sería el 5, de manera que el que sigue aquí sería 6, 7, 8, 9. Y van contando así en diagonales. Y podremos contar a todos sin que nos falte ni uno. Obviamente nunca acabaríamos de contar, pero esta infinidad es igual de grande que una de sola. Pues podemos contarlos a todos. Esa es la primera observación. Lo voy a poner como preguntas por si alguien no estuviera de acuerdo. Y pasa con... Oiga, profe, pero ¿no se supone que cuando un conjunto es infinito no se puede, o sea, no es contable? Vamos a aclarar eso. Los naturales es infinito, ¿verdad? Así es, y son contables. Claro. Y casi que por definición es contable, ¿no? Lo que pasa es que es un problema de nomenclatura. Pero nosotros, para no generar confusiones en qué significa contable, voy a usar otro nombre para no hacer confuso esa situación. ¿Sale? Numerable. Sí.
Porque profe. hay quienes dicen que los contables son los conjuntos finitos, porque los puedes terminar de contar. En cambio, un conjunto infinito no terminas de contarlo. ¿Ven la diferencia? Entonces yo voy a agarrar otra nomenclatura para no hacer confuso el asunto. Cuando sea finito es finito y ya. ¿Ok? ¿Esa era tu duda, Miguel? ¿O lo que querías Sí, decir? profe. Sí. Ok. Va. Bueno, ¿cómo ven? ¿Caben todos? Simón, que sí caben todos. Sí. Los que decían que no, ¿cómo ven? Pues no va a cambiar opinión hasta que esté la anotación. O sea, ya cuando lo vea. Porque así con palabras, pues bueno, es difícil de Eso, a visualizar. ver. Entonces, a ver, Juan Pablo, dice tu compañero. Bueno, básicamente te está pidiendo la fórmula. ¿Lo ves? O sea, tu compañero te pide esto. Entonces dice, a ver, queremos dar una función que va. ¿Cuál es el dominio? Las naves infinitas, ¿no? Ajá. Para simplificar notación, voy a usar la notación que ya les había dado. Tomo el símbolo de unión y pongo aquí cada uno de estos conjuntos es nk, ¿no? Y la k en dónde está corriendo. Es un número natural, ¿lo ven? Entonces Sí. el dominio es la unión infinita de conjuntos infinitos. Pero ¿cuántos conjuntos se están uniendo? Tantos como números naturales. ¿Y cuántos elementos tiene cada conjunto de estos? Igual Tantos tantos como como números números naturales. naturales. ¿Sale? ¿Y cuál es el contradominio? Pues naturales, ¿no? Porque son la cantidad de habitaciones del hotel. Estamos contando, ¿verdad? Y lo increíble de eso es que sigue siendo biyectiva, ¿no? Sigue siendo una biyección. ¿Cómo ves? El compañero que dijo, me voy a esperar. Eso no es biyección. No, pues esa fórmula todavía le falta, ¿no? ¿Cómo te llamas? Emanuel. Emanuel. Entonces, Emanuel lo que quiere es que me digan el viajero en la caésima nave, pero que es el enésimo viajero de la caésima nave, ¿a dónde va a dar? A ver, Juan Pablo, ¿tú qué diste esa manera de contar? Yo que di la manera de contar el enésimo viajero de la caésima nave. ¿En qué Ajá. número ¿A qué quedaría? número le estás asignando? Ay, no sé. No sé. O sea, sé que sí se puede calcular porque pues como que contando todas las diagonales podríamos llegar, pero no se me ocurre ahorita cómo. Ajá. Alonso propone K más N, pero no, porque tienes que, como estás contando todos estos en diagonal, tienes que tomar en cuenta ¿en qué diagonal está? ¿En qué diagonal va a estar Fíjense, la primer diagonal tiene un solo viajero que es este. Esta es la segunda diagonal. Esta es la tercera diagonal. Esta es la cuarta diagonal. ¿En qué diagonal está? ¿Quién sabe? No es evidente, ¿no? A ver, ¿por qué, Francisco? Alonso dice que es la caésima y Francisco dice que la K menos 1. No estoy muy seguro, pero es que no sé si entendí bien lo de las diagonales. Pero poniendo el ejemplo de el viajero de la nave 2, que es el primer viajero, ese se iría
no va al revés, ¿verdad? Del viajero de la nave 1,2 va... Ah, ya me confundí con lo de las diagonales. Se me hizo un lío en mi cabeza. Ajá. Pero creo que vas en la dirección correcta. Entonces, a ver, si ordeno bien mi cabeza, creo que sería B, K-1 y la N sería N+1. Siguiendo la lógica de las diagonales, que no sé si entendí bien, pero creo que va más o menos así. Pero como que no estás logrando explicar por qué dices que es esa. Deja ordenar un poquito mi cabeza y ahorita intento explicar lo que está en mi cabeza. Ok, sale. Entonces, Manuel, voy tantito, Lenin. Manuel, ¿cómo ves? La fórmula no parece obvia, ¿verdad? No. Manuel. Pero la pregunta es si te convence el procedimiento para contar con este diagrama. O sea, ¿tienes duda en cómo vamos a ir contando? ¿Cómo no? Ok. ¿Estás de acuerdo que al ir contando de esta manera, si lo hacemos una infinidad de veces, a todos les va a tocar un número? Sí. Y no va a haber repetición. No. Lo único que está claro es Entonces, que está claro que si va así, pues contra todos, ¿no? Pero siguiendo la misma lógica, pues también puedes tener más métodos, ¿no? Como por ejemplo, en vez de una diagonal, una línea vertical que cuente, o sea, primero el viajero 1 de la nave 1, el a viajero eso 1. quería llegar. A eso quería llegar. Entonces, mira, antes de eso, voy a poner aquí una observación. Al parecer, F es biyectiva. Falta demostrarlo, ¿verdad? ¿Lo ven? Bueno, ahora, voy a escribir los índices ya sin los viajeros y sin las habitaciones porque eso nos hace más difícil visualizar cómo hacer el conteo. Entonces, fíjense. Voy a tomar aquí el 1,1, el 1,2, el 1,3, ahí con coma, se sigue el 1n, se sigue. Luego acaba el 2,1, el 2,2, 2,3. Son los racionales. Exacto. Para quien no sepa qué son los racionales, ahí están todos, ¿verdad? Bueno. Luego aquí sigue el 3,1, 3,2, 3,3, 3n. Se sigue. Se sigue. Y aquí aparece K1, K2, K3, KN, y se sigue infinitamente, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Lo ven? Entonces Emanuel dice, mira, cuenta primero a todos los de esta columna. Y luego cuando acabes te sigues con los de la segunda. Y luego con los de la tercera columna y así. ¿Cómo ven? Pues no vas a acabar el primero y entonces no vas a poder hacer los segundos. Ajá, nunca vas a llegar a la segunda fila porque nunca vas a acabar. Pero entonces aquí nunca acabamos. Igual nunca se acaba, pero ahí sí se van tomando elementos de todas las naves, porque como va en diagonal, pues se van tomando, pues sí, viajeros de todas las naves. En cambio, si se hace vertical, pues nada más se puede tomar como los de una, ¿no? Ajá, pero me voy a poner como abogado del diablo. Sus compañeros dirían, los que están escépticos dirían, a ver, pero si tú me estás diciendo que es biyectiva, porque si haces este procedimiento una infinidad de veces,
terminas de contar a todos, pues ¿por qué aquí no? Si acá pudiste terminar, ¿por qué aquí no? Sí, Lenin. Porque en cada, ya sea que contemos columna por columna o fila por fila, hay una infinidad de elementos en cada fila y en cada columna. Entonces, nunca vamos a llegar a un número en el que digamos, oh, ese es el último número de la fila, podemos pasar al siguiente. En cambio, cuando contamos de esa manera como que... Espérame. ¿Cuál es el último número de la fila o de la columna, no? En esta columna no hay un último viajero. En esta nave no hay un último viajero. ¿Lo ven? Sí. Entonces, esta observación es clave, ¿eh? No existe la última nave, ni en cada nave el último viajero. No hay último, porque son conjuntos infinitos, etiquetados con naturales y pues no tenemos un último natural. Para cualquier natural que me den, existe el siguiente y por eso no existe el último. ¿Están de acuerdo todos? ¿Qué pasó, Gilberto? Y si, no sé, la primera columna, o sea, exclusivamente la primera columna se puede contar, ¿no? Entonces, después de acomodar la primera columna en el supuesto texto, nos podríamos seguir con la segunda y con la tercera y con la cuarta y así infinitas veces. Eso se podría hacer. Otra vez, repítame tu idea, por favor. O sea, exclusivamente la primera columna sí la puedo acomodar, ¿no? Solamente la primera columna. Es una Esta cantidad. la puedes contar. Ajá. Aquí está el La conteo, segunda. ¿no? Ajá. 1, 2, 3, késimo y se sigue. Aquí están contados los de la primera columna. Ajá. El problema es que tienes que contar a todos estos asignando los números naturales adecuadamente para que quede bien contado el conjunto, ¿verdad? Ajá. Entonces, el No, problema, creo Manuel, que estoy es hecho que... bolas. Ajá. Entonces, el problema es que si tú te acabas aquí los naturales en la primera columna, ya no vas a poder dar una función biyectiva entre todo este conjunto y los naturales si te los acabas con la primera columna. ¿Te das cuenta? Que tiene que ver... O sea, yo te diría, si tú quieres contar primero estos con todos los números naturales, el problema no es estrictamente que no termines, porque bueno, en el otro caso, estrictamente tampoco, si lo vas uno por uno, nunca terminas. Si me das la fórmula, va a ser evidente que sí se puede. A cada uno de estos viajeros, si le asignas un número y me demuestras que la función es biyectiva, entonces se ve que sí se pueden contar todos estos adecuadamente. ¿Cuál es la diferencia con lo que me estás diciendo? Que si tú primero cuentas todos estos y aquí se te acaban todos los naturales, ya no vas a poder dar una función biyectiva entre todo este conjunto y el conjunto de números naturales. ¿Te das cuenta? Ajá. Pues creo que no formulé bien mi duda porque estoy un poco confundido. Mejor bueno, a ver, yo les voy a dar otra manera en la que también se puede. En lugar de ir por diagonales, van como por cuadrados. A este le asignan el 1. Y luego
a este le asignan el 2, a este el 3 y a este el 4. Van recorriéndolos así. Luego, a este el 5, a este el 6, a este el 7, a este el 8, a este el 9. Los recorren así. ¿Lo ven? Luego, ¿cómo sabes que aquí ya tienes 9? Pues porque es un cuadrado de 3 por 3 y ya tiene que haber 9 contados ahí. El que sigue le asignas el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y van avanzando, van contando ahora cubriendo cuadrados. ¿Lo ven? Sí, Ricardo. Bueno, así por a primer vistazo vi que, bueno, quiero dar una fórmula, pero no sé si esté bien para asignar el cuarto de hotel, que ¿Con sería... el cuadrado o con los triángulos? Mira, cuando su No. compañero dijo diagonal, nada más déjame escribir las diagonales para que sea más evidente. Sí, sí. Las diagonales que se refería a su compañero hace rato era esta diagonal, esta con esta con el que sigue acá y este sigue uno para acá y así. ¿Ves las diagonales? Sí, sí. Aquí vas cubriendo todas estas parejas las vas cubriendo no con cuadrados sino con triángulos, ¿lo ves? Sí, es lo que dijo Juan Pablo. Exacto. De ambas maneras puedes contar a todos, nada más que vas a obtener fórmulas diferentes. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pero en ambos casos, la fórmula no es evidente. Y para poder demostrar que puedes contar a todas estas parejas de números, a cada pareja asignarle un número natural diferente y cubrir a todos con una función biyectiva entre este conjunto y el conjunto de números naturales, pues sí tendrías que dar la fórmula, que es la que tú me quieres proponer, ¿verdad? Sí, con el método de los cuadrados que usted está haciendo, Ajá. Vi que es K más N menos 1. Porque en el primer cuadrito es K más N es 2, menos 1, 1 se le asigna a la primera habitación, ¿no? En el Pero segundo cuadrado, cuando llegas a esta posición, ¿cuántos cuadrados has cubierto? Para eso necesitas el cuadrado, o sea, el número al cuadrado más grande anterior ¿a quién? O sea, es un enredo de fórmula, ¿lo ves? ay, sí. ¿Sale? Entonces, tanto con cuadrados como con triángulos, se puede encontrar la fórmula, nada más que no es una fórmula sencilla. Antes de acabar con eso, les quiero proponer otra cosa. Vuelvo a anotar aquí a todos. Aquí está el 1,1, 1,2, 1,3, etcétera, 1,n. Y luego aquí es 2,1, 2,2, 2,3, 2n. Siguen las listas. Por aquí sigo hasta el K1, K2, K3, KN. La lista sigue, 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 sigue. Propuesta. Todos estos los mandan a potencias del 2. Todos estos a potencias, pero del 3. Todos estos a potencias, pero del 5. Los que siguen a potencias de 7. Y me sigo. ¿Este quién va a ser? ¿A dónde voy a mandar este? A las 7, ¿no? A potencias del enésimo primo. ¿Lo ven? De manera que F, K viajero, K sub N, va a dar ¿a quién? Al primo.
A la al potencia enésimo k del primo, primo enésimo. a la potencia k. ¿Cómo ven? P sub n es el enésimo primo. Profe, pero ¿por qué la potencia acá? Eso como que no me quedó muy claro. No sé si te acuerdas de una propiedad de los números donde todos los puedes descomponer en términos de múltiplos, o sea, puedes escribirlos descomponiéndolos en términos de primos. ¿Y cómo te queda? Te quedan, cada número lo puedes escribir como producto de potencias de primos. ¿Te acuerdas de ese teorema? Algunos Sí. lo vieron en la prepa. ¿Sale? Y eso es lo que estoy usando. Que si tú tomas una n distinta y una k distinta, sí estás asignando números diferentes. ¿Cómo es esta función? ¿Es biyectiva? Sí. No. F, no estás cubriendo a todos los naturales. Por ejemplo, el 6 no aparece aquí. El 6 es producto de dos primos diferentes. No es la potencia de un solo primo. ¿Lo ven? F es inyectiva, pero no es sobre. Pero sí la podemos hacer biyectiva, ¿no? Sí, con las anteriores o sea, con las que explicamos aquí con triángulos y cuadrados, esas funciones sí son biyectivas, pero para poderlo demostrar necesitas la fórmula. Y esta es solo una manera de asignarlos que no es sobreyectiva, porque por ejemplo nos De faltaría el manera 1, ¿no? inyectiva. Esta función, déjenme mandar esta foto y les hago la siguiente observación. A ver. De esta manera, lo que tenemos es que la función que va de la unión de las naves, donde están todos los viajeros, a los naturales, es inyectiva. Ahora, observación. Existe G de los naturales a la unión de las naves inyectiva. G puede mandar al enésimo natural al viajero que va en la primera nave y es el enésimo viajero. Si ven que esta función va, a cada natural le asignan un viajero. No es sobreyectiva, pero sí es inyectiva. ¿Qué quiere decir que haya una función inyectiva de un conjunto a otro? Pues si a dos diferentes le puedes asignar dos diferentes acá, es que este conjunto tiene más elementos que este conjunto o la misma cantidad. Definición. Si existe función de A a B inyectiva, la cardinalidad de A, ¿cómo es respecto a la de B? Menor o igual, ¿no? Menor o igual. Menor. ¿De acuerdo? ¿Y qué observación hay que hacer aquí? Que estamos dando una función inyectiva que va de acá para acá y otra que va al revés.
Entonces, observación. La cantidad de viajeros es menor o igual que la cantidad de naturales, por la función que yo di con los primos. Y la cantidad de naturales es menor o igual, este es por la F que di que es inyectiva. Y la cantidad de naturales es menor o igual que la cantidad de viajeros. ¿Qué quisiéramos concluir? Que son iguales. O sea que la Que son iguales. cardinalidad de ambos conjuntos es la misma. Así es. O sea que ni siquiera tenemos que probar biyección, solo tenemos que probar inyección en un Dos lado y inyección en el inyecciones. otro. Te doy 2 inyecciones y te queda la biyección. Súper, ¿no? Suena chistoso. Pero esto es un teorema que les voy a enunciar ahorita que no voy a demostrar. Nada más lo vamos a usar porque intuitivamente es evidente, ¿no? Si la cantidad de elementos que tiene este conjunto es menor o igual que este y la cantidad de elementos que tiene este conjunto es menor o igual que este, donde este es este y este es este, pues no les queda de otra más que tener la misma cantidad de elementos. Sí, Emanuel. Una duda, entonces, la función g que propusimos fue una cualquiera que nada más asociara algún número natural con un elemento del conjunto de los viajeros infinitos. Pero que fuera inyectiva. Ok. ¿Sale? Entonces, les voy a anunciar qué teorema es el que estamos usando. Es el teorema de Cantor, Schroeder, que como no sé alemán ni nada de esas cosas, no sé si lo estoy pronunciando bien, alguien que sepa me dice. Bernstein. ¿Ok? En resumidas cuentas, el teorema CSB. Ya. Entonces, si existe una función que va de A a B y existe G de B a A con F y G inyectivas, entonces la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. Es decir, observación, la existencia de las dos funciones inyectivas garantiza la existencia de la función biyectiva. Este teorema lo vamos a usar, pero no lo vamos a demostrar porque se escapan los objetivos del curso. Pero es una vez que tenemos esta definición de que cuando existe una función inyectiva de un conjunto a otro, la cantidad de elementos entre ambos conjuntos guarda esta relación de orden, resulta ya muy natural concluir que si se cumple la existencia de las dos funciones inyectivas, entonces ambos conjuntos tienen que tener la misma cantidad de elementos. Intuitivamente, es muy claro, ¿verdad? Oiga, profe. Pero entonces, como que yo ya me confundí un poquito. Entonces, ¿cuál viene siendo la diferencia de la inyectividad de la función g que va de B a A con una
con que sea sobreyectiva. Fíjate que cuando tú pides que F y G sean inyectivas, no estás impidiendo que sean sobreyectivas. ¿Lo ves? Puede Sí, pero ocurrir que anteriormente no había lo- mencionado que no era sobreyectiva. Bueno, en el ejemplo, en nuestro ejemplo, no es sobreyectiva, ¿lo ves? En este ejemplo, esta función que estoy dando no es sobreyectiva, porque no todos los números naturales son de esta forma. Por ejemplo, el 6. ¿Te queda claro? Sí. Esta F que di aquí es inyectiva, pero no es sobre. ¿Te queda claro? Sí. Todo eso sí. Luego, la G que di aquí es inyectiva, pero no es sobreyectiva, porque aquí solo estoy usando los viajeros en la nave 1. Te sobran todos los viajeros en el resto de las naves. ¿Te queda claro que no es sobre, verdad? Sí. Pero sí es inyectiva. Entonces, justamente en el ejemplo, estamos dando F que va del conjunto de viajeros a los naturales, inyectiva, no sobre, y estamos dando una función G del conjunto de los naturales al conjunto de los viajeros, inyectiva, pero no sobre, pero el teorema de Cantor, Schroeder, Bernstein te garantiza que existe una función biyectiva entre ambos y por lo tanto tienen la misma cardinalidad. Ah, ya me quedó un poquito más claro. Gracias, profe. No te dice, esta función biyectiva no te dice cómo es, el teorema solo te garantiza que existe esa función biyectiva, pero no te dice cómo es esa función. Lo voy a anotar aquí. El teorema no dice cómo es la función biyectiva, solo garantiza que existe. ¿Cómo ven? ¿Enredado o todo claro? Sí, Saúl. Entonces, en este caso estamos tomando el conjunto B como los naturales y el conjunto A como el número de naves. En nuestro ejemplo, sí. A Ok. es la unión de las naves, o sea, el conjunto de todos los viajeros. ¿De acuerdo? Ah, entonces A es los viajeros y B es los naturales. Ajá. Sí. Ok. ¿Sale? Pero acuérdate que el conjunto de viajeros lo puedes ver como la unión de las naves, de todas las naves. ¿Estás de acuerdo? Porque Sí. cada nave es un conjunto infinito de viajeros. ¿Sale? Sí. Perfecto. Corolario. ¿Qué significa corolario? Una consecuencia directa del teorema anterior. De algo que se acaba de demostrar. La cantidad de números racionales es la misma que la cantidad de números naturales. ¿Todos saben quién es Q? Sí, los racionales. Sí. Los racionales es el conjunto de fracciones, o sea, de quebrados. M y N son enteros M y N son enteros. N es distinto de 0, ¿verdad? Es el conjunto de números racionales, que son todos los quebrados que habían visto desde la primaria, ¿no? Y Z es el conjunto de números enteros. Esto ya, los enteros todo el mundo los conoce, ¿no? No tengo que decir quiénes son. Entonces,
con lo que hemos hecho, se deduce que los racionales, hay tantos racionales como números naturales. ¿Cómo se puede demostrar esto? O dando la función biyectiva entre Q y N, que va a ser algo como usando algo como el diagrama que hicimos aquí, nada más que en lugar de comas hay que poner rayita de división. El problema es que este número racional, si ven en lugar de la coma, ven una raya de división, este número sería el mismo que este, y así. Habría muchas fracciones repetidas aquí, o sea, representarían el mismo número a la hora de simplificar las fracciones, y dar la función biyectiva resulta más difícil todavía. Si esto ya era difícil, hacerlo entre las fracciones y los naturales, dar la biyección. ¿Alguien tiene su micrófono prendido y hace mucho ruido? Apague su micrófono, por favor. ¿Listo? Entonces, si ya es difícil dar la fórmula con este diagrama, en el caso de tener fracciones, es más difícil porque hay fracciones que representan el mismo número. Y dar la biyección es más difícil. ¿Cómo se demuestra esto? Dando dos funciones inyectivas y usando el teorema que les acabo de enunciar, que les repito, no lo voy a demostrar, pero lo vamos a usar. ¿Sale? Sí, José Luis, dime. O sea, ahorita dio usted una función de las potencias de primos que es inyectiva, ¿no? Ajá. Di Entonces, una función inyectiva que va del conjunto de viajeros al conjunto de números naturales. Entonces falta otra función que también sea inyectiva, No, esa sí la que vi, la enumera vi. los otros. La vi. ¿Mande? Aquí está la G. La G va del conjunto de números naturales al conjunto de viajeros y es inyectiva. ¿Lo ves? Sí la vi. ¿Ok? Ok. Pero ahí cómo era el orden para acomodarlos para la G. Nada más estás usando los viajeros en la primera nave. Fíjate, en el diagrama, el 1 en el dominio, que es los naturales, en el dominio de la G son los naturales. El 1 lo mandas a este viajero, el 2 a este viajero, el 3 a este viajero. El enésimo viajero lo mandas a este, ¿lo ves? Aquí Ajá. está la fórmula, ¿no? Por eso es inyectiva, ¿lo ves? Y la F es la de las potencias, ¿no? Lo de los primos, lo de las potencias de los primos, sí. Ah, ok. Entonces ya, por el teorema que acabo de dar, ya, ya hay una función biyectiva, ¿no? Exacto. Ya hay una biyección. Existe la función biyectiva como consecuencia del teorema que les di. Ok. ¿Sale? Pero entonces, ¿esa función biyectiva es una nueva función? Sí, que tú no sabes cuál es. En nuestro ejemplo, esta puede ser la función biyectiva porque no es sobre la G. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, ok. Sí, Y la sí, F escucho. tampoco puede ser la función biyectiva porque la F tampoco era sobre. Entonces, la función que te garantiza que existe el teorema, la que es biyectiva, no es ni la F ni la G. Pero no sabes cómo es, solo sabes que existe. Su existencia te la garantiza el teorema. Ah, ok. Va. Ok.
Les voy a platicar un chiste para que se entienda la importancia de garantizar la existencia de algo. Bueno. Ahí tienen a un grupo donde está un ingeniero, un físico, un matemático y un contador. Y les preguntan, ¿cuánto es 1 más 1? Entonces, el ingeniero saca su supercomputadora, regla de 3, y después de 10 horas de cálculos te dice, la respuesta es 2. Espero que no haya ningún ingeniero o cercanos que se sienta ofendido. Luego, llega el físico y te dice, 1 más 1 es 2, más menos 1 medio. ¿Ok? Luego el matemático responde, bueno, hay que agregar el caso al chiste. Ahorita me dices una propuesta, Carla, porque vas a ver qué dice el contador. Luego dice el matemático, la respuesta existe y es única. ¿Se entiende? Y finalmente el contador te dice, ¿cuánto quieres que sea? Oh, no. Oh. Así que dime, Carla, ¿qué va a decir el actuario? No sé, vamos a proyectarlo o algo así. Hacen un muestreo para encontrar la respuesta, ¿no? Sí. A lo mejor algunos, Mariana, hacen un muestreo para saber la respuesta y otros contestan lo mismo que el contador. Qué feo, ¿no? Ándale, te dicen, ¿quieres un seguro? Eso también es bueno. ¿Los actuarios te aseguran la respuesta? El actuario, ¿quieres un seguro en caso de que des la respuesta incorrecta? Son buenas propuestas, ¿eh? Profe, está gacho que nos riamos de la broma, pero con los micros apagados, y entonces cuando termina la broma solo se oye silencio, ¿sabes? No. Sí, bueno, ni modo. Hacer stand-up por Meet debe ser horrible. Sí, a lo mejor hay que avisar que se va a contar un chiste y se tienen que prender algunos micrófonos. Yo sí me estaba riendo, pero pues no me iba a evidenciar, ¿verdad? Está bien. Pero bueno, el motivo del chiste, además de divertirnos, es porque fíjense que en la definición de que dos conjuntos tengan la misma cardinalidad, dijimos que tiene que existir una función biyectiva. No tenemos que decir cómo es esa función biyectiva, solo tenemos que garantizar que existe. Y con el teorema estamos garantizando que existe porque estamos encontrando las dos funciones inyectivas. ¿Lo ven? Profesor, si la cardinalidad de dos conjuntos es la misma, a fuerza se puede crear una función biyectiva, ¿no? Esa es la definición de estos símbolos, ¿verdad? Que pase esto, ¿qué quiere decir este símbolo? O sea, cuando digo símbolo es todo esto. Esto lo que significa es que existe una función biyectiva entre Q y N. Y ya dimos la definición de función biyectiva. Sí ven la ventaja de usar símbolos matemáticos, ¿no? Resulta muy resumido.
Todo esto lo que dice es que la cantidad de números racionales es la misma que la de números naturales. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Va. Bueno. Sí, ahorita se ve muy pixeleado. Ahorita que llene la hoja les mando la foto. Bueno, me regreso. Porque ahora lo que sigue es dar un teorema. Ya dimos la definición de qué significa que un conjunto sea infinito. Pero con la historia del Hotel Infinito y lo que hemos estado discutiendo, se ve que hay propiedades que cumplen los conjuntos infinitos que no lo cumplen, propiedades que solo las cumplen los conjuntos infinitos. Los conjuntos finitos no cumplen esas propiedades. Entonces, déjenme hacer la lista acá. Pues me paso ahorita a otra cosa, ¿eh? Y es propiedades que cumplen los conjuntos infinitos que no cumplen los conjuntos finitos. A ver, díganme. Propuestas. Levanten la mano y denme sus propuestas. A ver. Sí, Gilberto. Que están contenidos propios, bueno, que tienen sus conjuntos propios. Cualquier conjunto con más de un elemento va a tener subconjuntos propios distintos del vacío. El único conjunto propio, cualquier conjunto de un único elemento va a ser el vacío, ¿verdad? Dime. Que tengan conjuntos propios, que tengan la misma cantidad de elementos. Eso, a ver. 1. A es infinito. Entonces, existe B en A propio, tal que la cardinalidad de B es igual a la de A. Pregunta. ¿Se entiende esta afirmación? Si A es infinito, vamos a poder encontrar un subconjunto propio con la misma cantidad de elementos. ¿Están de acuerdo? Pregunta. ¿Se vale el regreso? ¿Qué quiere decir? Si A tiene un subconjunto propio con la misma cantidad de elementos, ¿podemos asegurar que A es infinito? Creo que sí. Sí. Los finitos no, ¿no? Si tú a un conjunto finito le quitas algo, ya a fuerza te quedas con una cantidad menor de elementos. ¿Sí o no? Espere, profe, no entendí muy bien eso. ¿Lo podría repetir? Ajá. La primera pregunta es, ¿estás de acuerdo que si A es infinito, adentro tiene un conjunto distinto, pero con la misma cantidad de elementos? ¿En eso Sí, estás en de eso sí. acuerdo? Sí. Ahora, pregunta. Tú toma un conjunto A que contiene un conjunto propio con la misma cantidad de elementos. ¿Puedes asegurar que A es infinito? Ay, changos, es que yo seguiría pensando que no. Pero fíjate, si tú tomas un conjunto finito, si tú le tomas un subconjunto propio, es porque le tienes que quitar algo al conjunto finito. Y siendo finito, cuando tú le quitas algo, por fuerza te va a quedar con una cantidad menor de elementos.
Ah, ya entendí, sí. Ah, sí, sí, ya todo bien Pues sí. entonces. Pues sí. Gracias. Pues sí. ¿Sale? 2. Ahora sí, Saúl. Que si un conjunto infinito lo unes con otro conjunto, su cardinalidad no cambia. Lo que le unes es cualquier conjunto. Según yo, nada más son finitos, ¿no? No, Finito. según yo es Ok. infinito. Finito, ¿no? Porque si lo que le unes es infinito, ¿qué tal que el conjunto infinito que le unes es más grande? Sí, Alguien sí tiene que diría, ser ¿a finito. poco existen conjuntos infinitos más grandes que otros? La respuesta es que sí. Después vamos a ver por qué. Por eso no se cumplía la propiedad que decía Saúl, pero lo otro sí. Si A, bueno, lo voy a poner así. A finito, infinito y B finito, cualquiera, ¿eh? En particular, puede ocurrir que A intersección B sea vacío. No tienen elementos en común. Entonces, la cardinalidad de A unión B es la misma que la cardinalidad de A. Aquí vuelvo a poner. Bueno. No, lo voy a poner como tercera. ¿Están de acuerdo en esta, en la propiedad 2? Sí. Ok. Ahora, si B es finito y A intersección B, no vacío, ¿eh? Pero B es no vacío. No tienen elementos en común y B sí tiene algo que no tiene A. Y la cardinalidad de A unión B es la misma que la cardinalidad de A. ¿Qué podemos asegurar? Fíjense. A A le unen algo que no tenía, porque B sí tiene elementos que no tiene A. Pero lo que obtienen es la misma cantidad de elementos que tiene A. ¿Qué me pueden decir de A? Que A es ¿Que infinito. A es infinito? ¿Puedes repetirlo? Así es. Eso de la 2, ¿no? Algo así. Lo que pasa es que hay que redactarlo bien para que nos quede como un sí, solo sí, luego lo vamos a hacer. Pero ahorita lo puse como propiedad 3. ¿Sale? ¿Hay dudas hasta aquí? Es que alguien me quiso preguntar algo, pero no alcancé a escuchar. Sí, yo tengo dudas. Es que me perdí desde la primera propiedad. Ajá, dime. No, o sea, estamos en el mismo teorema, el CSB. No, ese es otro teorema. Ya. No te entiendo como que si estamos en el mismo teorema. Ajá, o sea, son propiedades. ¿De qué son estas propiedades? Pues, ¿qué te dice esta? Por ejemplo, la 1, ¿qué te dice? Aquí el Que, chiste es saber leer esto. de cardinalidades. No, a ver, lee esto, por favor. Que A es finito, sí, solo es infinito. No, A es no, infinito. no. A es infinito. Sí, solo si existe B subconjunto propio de A, Ajá. tal que la cardinalidad de B es igual a la cardinalidad de A. Así es. Entonces, ¿qué estás diciendo? Es equivalente la propiedad de que A sea un conjunto infinito a que cumpla esta propiedad.
Es equivalente. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Y aquí qué tiene que ver el otro teorema? Ah, no, nada. Nada, ¿verdad? Ah, no. Vale. No. Bueno. Luego aquí hay otra propiedad y aquí hay otra propiedad. Sí, Jonathan. Bueno, quería decir otra propiedad. ¿Sí? Si sería correcto también que si tenemos un conjunto, por ejemplo A, que sea infinito, siempre se puede construir una función inyectiva de los naturales a ese conjunto A. Inyectiva, a ver. A infinito. Implica que existe f, ¿de dónde a dónde? De los naturales al conjunto A. Ajá. ¿Qué? ¿Qué propiedad me dijiste que cumple f? Que sea inyectiva. Inyectiva. Ahora pregunta. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. ¿Se vale el regreso? Pues creo que sí. Sí, sí se vale. Y es justa, este resultado de aquí, lo que dice, es lo que dice Gilberto. Esto significa que un conjunto infinito tiene que tener por lo menos tantos elementos como los naturales. Puede tener más, pero no menos. ¿Se entiende? O sea que el conjunto de los naturales es como la cantidad infinita más pequeña que se puede tener. Voy a poner esa observación. ¿Qué otra? ¿Se les ocurre otra? A ver, hay A conjunto infinito implica que para todo número natural existe un subconjunto de A tal que la cardinalidad de B es igual a N. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta propiedad 5? Es como definimos a los naturales como conjuntos, ¿no? No exactamente. Era un poco más, la definición de este conjunto era un poquito más complicada. Pero no importa. ¿Estás de acuerdo que un conjunto infinito tiene que contener conjuntos con la cantidad de elementos que tú quieras, en el sentido, o sea, conjuntos finitos con la cantidad que tú quieras de elementos? ¿Estás de acuerdo? Sí. Aquí nos apoyamos de que n es infinito, ¿no? De que los naturales son infinitos, ¿no? ¿Se vale el regreso? Profe, yo tengo una duda. ¿Ahí qué es n? ¿O por qué la cardinalidad de b es igual a n? Esa es la parte que no entiendo. En este enunciado, ¿qué cosa es n? N es un elemento en los naturales, ¿no? Es un número natural. Pues, ¿qué te dice? Que A es un conjunto infinito, que A sea un conjunto infinito implica que para cualquier número natural hay un subconjunto finito de A
con esta cantidad de elementos. Pero este es un número natural cualquiera. ¿Lo ves? Ah, va, es que yo le estaba viendo como un elemento nada más. Bueno, sí. N es un elemento de los naturales, pero B es subconjunto de A. Sí, entonces ahí ya se vuelve como, pues sí, como un conjunto, ¿no? El B sí. No entiendo bien tu confusión. No, sí, ya, disculpe, profe, sí, ya me quedó claro. Sí, es que Ok. nada más tenía problema con la N. Ok, Ricardo. Entonces, por ejemplo, B podría ser los divisores de un número. ¿O De un entendí solo mal? número no. Porque un número, ¿cuántos divisores tiene? Solo una cantidad finita, ¿no? Ah, ¿Ok? sí. Bueno. ¿Se vale el regreso? Es decir, si un conjunto A contiene conjuntos finitos con cualquier cantidad de elementos, ¿obliga a que A sea infinito? Sí. Entonces vale el regreso. Ahora, 6. A infinito implica que si A está en A, entonces la cantidad de elementos que tiene A menos A, o sea, le quitas un elemento al conjunto A, ¿con cuántos te quedas? Con la misma cardinalidad, Con ¿no? A, ¿no? Con la misma de A, ¿verdad? Ahora, si a un conjunto A le quitas un elemento y te quedas con la misma cantidad, ¿podemos asegurar que A es infinito? O sea, ¿se vale el regreso? Creo que sí. 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 7. A infinito implica que si B está contenido en A, B es finito. Entonces, ¿qué cosa? La cantidad de elementos que tiene A menos B es ¿cuál? Ah, no, bueno, la cantidad de elementos que tiene A, ¿no? La misma cantidad de elementos que tiene A otra vez. Ahora, si un conjunto A cumple que cualquier subconjunto finito se lo quitas y te queda la misma cantidad de elementos, ¿podemos asegurar que A es infinito? Sí. Sí, también. Sí, ¿verdad? También. Eso no le pasa a los conjuntos finitos, ¿verdad? Ok. Voy a poner como 8 propiedad que salió hace rato. No, ya la puse por aquí, ¿no? Espérame, déjenme ver mi lista. No, ya, aquí está. Bueno, a ver. Una observación de la propiedad 4, ya, nada más es eso. ¿Qué pasó? Que en la 6 podemos saber que si la cardinalidad de A menos un elemento de A es igual a la cardinalidad de A, entonces A es infinito.
Pero, ok, en ambos lados tenemos que poner, en ambos lados del sí solo sí tenemos que poner que A pertenece a A, ¿no? O sea, que A minúscula pertenece a A mayúscula. Lo que pasa es que la A minúscula la necesitas en este lado del enunciado. Mientras La que necesitas acá en no ambos hablas lados. de... No. Hablas de esta implicación. Ajá, porque esa Pero es implicación... como... Esto es una propiedad. Todo esto es una propiedad. Igual que esto, mira. Esto es una propiedad. Que Ok, A ok. cumpla esta propiedad, infinito. Que A cumpla esta propiedad implica que cumpla esta propiedad. Y si A cumple esta propiedad, implica que cumple esta propiedad. Por eso aquí va un sí, solo sí. ¿Lo ves? Ok, ok. Y lo mismo acá. Que A cumpla esta propiedad implica que cumple esta propiedad. Y que A cumpla esta propiedad implica que cumple esta. ¿Sale? Sí, va. Va. Entonces, a ver. Observación. Voy a poner lo que les decía su compañera hace rato. A es conjunto infinito. Sí, solo sí. La cardinalidad de n es menor o igual que la cardinalidad de A. ¿Sale? Es lo que ya habíamos dicho en la 4, solamente con estos símbolos que ya definimos. Y la observación es que la menor cantidad de elementos, la menor cantidad de elementos que tiene un conjunto infinito es la cardinalidad de n. ¿Ok? Que una manera de decir esto es lo que dice Gilberto. El conjunto de números naturales es el conjunto infinito más pequeño, entre comillas, porque en realidad el conjunto de pares tiene la misma cantidad de elementos, el conjunto de impares tiene la misma cantidad de elementos, el conjunto de primos, de números primos, tiene la misma cantidad de elementos, etcétera. Por eso es que no es muy adecuado decir que es el infinito más pequeño. ¿Lo ves, Gilberto? Abusando del lenguaje lo puedes decir así, pero abusando del lenguaje. ¿Sale? Ese es el que llaman Aleph 0, ¿no? Más adelante vamos a definir cardinales y ahí sí, el cardinal más pequeño es Aleph 0. Si no saben de qué estoy hablando, no se preocupen, lo voy a explicar después. Nada más, de todas esas propiedades, la que yo voy a demostrar en clase, la voy a enunciar, y la voy a demostrar, y esta la van a poder usar. Las otras no. Algunas de las que enuncié, las van a probar en la tarea. ¿Sale? Teorema. A es un conjunto infinito si y solo si existe un subconjunto de A tal que la cardinalidad de B es la misma que la de los naturales. Esto lo voy a demostrar mañana. Normalmente Yadira da clases los jueves, pero ella mañana no va a poder, entonces yo les voy a dar la clase de mañana. Mañana voy a demostrar y el chiste es que con este teorema y la definición de conjunto infinito se pueden demostrar las otras propiedades que acabamos de enunciar. Varias de las cuales les va a tocar como ejercicio, como tarea. O sea que tienen que estudiar todas esas propiedades y saberlas demostrar. ¿Sale? Ahorita como me quedan 6 minutos, no quiero dar la demostración así de rápido. ¿Sale? Sí, profe.
Sí, profe. Ok. Un corolario, déjenme anotar nada más corolarios. Es que si A es finito y B está contenido en A, entonces B, ¿cómo es? Finito. Finito. Son cosas que ya sabíamos, ¿no? ¿Sale? Ok. Otra observación. Existen conjuntos infinitos con una mayor cantidad de elementos que el conjunto de números naturales. Cuando veamos en este tema el conjunto potencia, vamos a demostrar esta observación. Voy a terminar con los 4 minutos que me quedan, una última definición, porque ya tienen lo necesario para entender esta definición. Sí, bueno, a ver. Si la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de los naturales, decimos que A es numerable. Si la cardinalidad de A es menor estricta, que esto luego lo vamos a definir, que la cardinalidad de N, A es finito. Y si la cardinalidad de A es igual que la cardinalidad de N, decimos que A es infinito numerable. ¿Por qué hay que especificar que es infinito pero numerable? Por la observación anterior. Como existen conjuntos infinitos con mayor cantidad de elementos que los naturales, cuando tenemos un conjunto con la misma cantidad de elementos que los naturales, conviene especificar que es un conjunto infinito numerable. ¿Sale? Ok, y si es mayor, si la cardinal es mayor, ¿cómo se les dice? No numerable. Bueno, si quieres lo pongo de una vez, para que ya lo tengan ahí. Nada más que todavía me falta definir qué significa que un conjunto tenga mayor cantidad de elementos que otra. Pero si la cardinalidad de A es mayor estricta que la cardinalidad del conjunto de números naturales, esto falta definirlo y esto. Decimos que A es no numerable. Y ya. ¿Ok? Vamos a estar trabajando con estas cosas, conforme las vayamos usando, se las van a ir aprendiendo. Pero, pues bueno, como ven, con pocos ingredientes hemos podido definir y construir muchas cosas, algunas de las cuales resultan ser contraintuitivas, ¿verdad? Entonces, cuando les decía al principio de este tema que íbamos a aprender a contar, pues bueno, si se fijan, la parte formal de saber contar conjuntos finitos nos está ayudando a saber contar números, conjuntos infinitos. ¿Se dan cuenta? Sí. Para eso era importante la formalización.
¿Ok? Y lo mismo va a pasar en muchos temas. De los que ya tengan alguna base intuitiva, se requiere la formalización para poder ir más allá de las cosas como más superficiales. Para poder profundizar en los temas y en la teoría, se requiere la formalización de los conceptos y demás. Bueno, pues ya es la 1. Si alguien tiene dudas, ahorita les puedo aclarar algunas dudas. Y pues ya, pero ya los que se tengan que ir ya se pueden ir. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, muchísimas gracias, profesor. Vale, profe, gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Acabo de ver Adiós. la parte del chiste complementario de Rodrigo y también suena bien. O sea, se puede hacer un chiste muy largo, ¿verdad? ¿Qué dirían Oiga, los de profe, ciencias de la vida? ¿Qué pasó? yo tengo una duda. El examen hasta dónde va a llegar. Ah, trae todo lo de la guía. En la guía vienen las indicaciones. Tu guía de examen es la que tienes que estudiar para tu examen. Sí, sí. Y es básicamente, o sea, a lo mejor el viernes termino, pero a más tardar el lunes. O sea, ya casi acabamos de exponer en clase los temas de lo que va a venir en el primer examen. El viernes, por favor recuérdenme, tenemos que poner fecha de examen. Porque no tenemos mucho tiempo para poner ya la fecha. ¿Sale? Sí, está bien. Bueno. Así no, luego nos pasa como en el semestre antepasado. No, en el pasado, Ajá. ¿no? Que tuvimos muchos problemas con en diciembre, ¿no? Creo que fue. No, Sí. ya no me acuerdo. Que Todo este el año ha paro, sido ¿no? un lío con las fechas. Sí. Sí, que no sabíamos si sí iba a haber o si sí iba a seguir o no. Sí, por eso tenemos que apurarnos a ir fijando las fechas y todo. Ok, profe. Hasta luego. Vale, sale, que les vaya bien. Alonso. Hola, profe. Pues quería preguntarle sobre la función del hotel de Hilbert. De si sí existe o si ya está comprobada o si está algo así ya hecho. ¿Pero qué cosa? O sea, de la función para asignarles los lugares a los visitantes en el hotel, en el número del cuarto. Ah, la que cubres las posiciones con triángulos o rectángulos, sí, se conocen esas funciones. Ah, ok. Y bueno, creo que nos la podría pasar la siguiente clase, nada más para ver cómo queda. En realidad la van a tener que investigar para un ejercicio de la guía, creo. Ok. Y entonces seguramente la van a trabajar en alguna asesoría. Ok. Ok, sí. Bueno, Órale. pues gracias, profe. Pero no es necesario, pero si quieren la pueden usar. Nada más que si la tienen que investigar, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, Bueno, gracias. bye, de nada.